Muchas gracias por estar con nosotros, Juanjo, Moisés Solorza y la producción de Radio Más Multimedia en Río Grande y en Ushuaia. Te saludamos, querido. Gracias por atendernos. Muchas gracias por llamar, Moisés. Buen día, un saludo a toda la audiencia. Juanjo, te molestábamos por lo siguiente. Tenemos varios temas para tratar, pero seguramente que lo primero que me gustaría saber es cómo estás viendo el contexto internacional con un barril de petróleo crudo por encima de los $110, ya con este piso más o menos estabilizado por encima de los 100. ¿Y qué es lo que significa, contanos, para vos desde tu visión, para la Argentina este contexto internacional que se vive? Bueno, el contexto se debe, como es de público conocimiento, a la guerra en Irán, cuya finalización no está a la vista de nadie, a pesar de los sucesivos ultimátums que da el presidente Trump. Eh, y al mismo tiempo hay informaciones de que los buques están pasando por el estrecho de Hormuz, pero bajo ciertas condiciones controladas por Terán. Entonces es complejo manejar un nivel de incertidumbre que no tiene visos de estabilización, ¿no? Más Claro. bien parece haber incentivos para la escalada permanente. Eh, Entonces, dado esa situación global, Ujú. los mercados energéticos responden manteniéndose en un estándar muy alto. Ujú. Lo vemos con el crudo, con los precios de GNL, y todo eso afecta las economías globales y en nuestro caso en particular, bueno, los precios internos. Desde la aprobación de la ley de bases, la comercialización de los productos energéticos en Argentina deben responder a la paridad de importación Claro. y exportación según el caso. Entonces, bueno, para los productores podrán vender más caro, pero para el refinador que, que produce combustibles, bueno, ahí está habiendo una complicación. Esta semana que pasó, tuvimos novedades de parte de YPF, Ujú. tratando de poner paños fríos bueno, a esa presión sobre el surtidor y estableciendo algún tipo de amortiguación para los próximos 45 días. Juanjo, vos estás viendo en el gobierno nacional esta medida, yo al menos la tomo como la vuelta del barril criollo, ¿no? De un esquema de mitigación de precios por haber puesto tanto en ley de bases como en DNU 70-2023 la paridad de importación y exportación, no quedándole otra manera de intervenir esta nueva modalidad. Bueno, si es por el gobierno nacional, sí, algo hizo porque frenó la actualización de los impuestos a los combustibles Ujú. y el ICL. Eso, bueno, es una merma de recaudación importante. Después habilitó a las refinadoras a subir el corte de biotanol hasta un 15% para reducir la carga de los fósiles. Claro. Eh, un biotanol cuyo precio está fijado por el gobierno. Ujú. Y después, bueno, el gobierno cobra los derechos de exportación, eso no lo ha modificado. Ujú. De hecho, para los convencionales se había cambiado la fórmula en enero, pero Claro. ya con el alza del petróleo eso volvió al 8% anterior, o sea que el gobierno está recaudando a full los derechos de exportación. Ujú. Y hay una duda que es cómo se va a operativizar en la práctica este esquema Claro. entre productores y refinadores, porque YPF lo anuncia siendo una empresa integrada, pero que debe comprarle un 20% de la producción a otros productores, Tal cual. sus socios estratégicos, ¿no? Shell, Chevron, etcétera. Ujú. Eh, y después lo refinan sus propias plantas, ahí hay un precio de transferencia, pero para las empresas, para las provincias esto es importante por el valor de las regalías. Exacto. Y ahí hay cierta confusión, por lo menos yo no tengo claro si las provincias van a cobrar la factura completa Ujú. y esto es solamente un diferimento para las refinadoras o si esta especie de cuenta corriente las provincias también van a tener que esperar para cobrar lo que hoy
podría ser el precio completo, ¿no? Claro. Vendiendo el barril a precio internacional. Claro, ahí ese estrés que se está generando en el sector, producto del atraso también, como lo dicen que está por lo menos en surtidores en un 30%, esto va a retrasar también ese propio esquema y que las provincias, al esperar si es la decisión del gobierno, todavía no queda muy bien especificado en ninguna resolución cómo va a ser y quiénes van a formar parte de ese esquema, ¿no, Juan José? ¿Está bien lo que Es que si interpreto? esto lo hace YPF, no va a haber resolución. El Ajá, gobierno no se está involucrando directamente, eh, con lo cual va a quedar en acuerdos que celebrarán productores y refinadores. ajá, Veremos qué hace el resto de los productores. Los refinadores sabemos que siguen a YPF porque tiene el 55% del mercado. claro, Pero bueno, habrá que ver otros productores y si van a vender a precio de exportación o no, o también van a diferir por ese plazo que decíamos. Eh, Así que eso está abierto, no está claro cómo será el mecanismo. claro, Eh, y el riesgo, entre otras cosas, es ujú, la falta de abastecimiento, ¿no? claro, Porque ahora con la cosecha gruesa y en las puertas del invierno son los refinadores quienes suelen importar gasoil ujú, cuando no alcanza la producción nacional. Y hemos visto otros años escenas de desabastecimiento, así que ese es el riesgo que toda esta coyuntura tal cual, pone más allá de lo que mira el gobierno, que son las cuestiones fiscales y de inflación, ¿no? tal Cómo cual. pega el nivel de precio de los combustibles en el resto de la economía. Juanjo, por último, y agradeciéndote tu tiempo, en serio, para nosotros es sumamente importante, vivimos en una provincia productora de gas y de petróleo, pero principalmente mi pregunta ahora tiene que ver con esta escalada, ¿no? de los commodities a nivel internacional, entre ellos el GNL, y que la Argentina tiene que importar para el invierno, ¿no? Que toca también. ¿Vos creés que esta escalada de precios, obviamente el gobierno lo va a tener que trasladar al consumidor final, ¿no es cierto? A la boleta final de la energía, del costo extra de la energía, no tan solo eléctrica que tuvo que traer de Uruguay ahora, con altos costos frente a la demanda, sino que la compra del GNL que tiene que después diluir en redes, regasificar en redes a través del puerto de Bahía Blanca. ¿Esto vos también lo estás viendo como un estrés también en tarifas? Sí, el puerto es el de Escobar, Bahía El Blanca de ya Escobar, no perdón. funciona más como regasificador como Escobar. Sí, digamos que en invierno el GNL importado Ujú, son unos 20 y pico de buques, así es. representa casi el 20% de la demanda. Históricamente esa importación la hacía en ARSA, Ujú, instrucción de la Secretaría de Energía. Este año el gobierno quiso cambiar el esquema con la contratación de un comercializador privado. Hay una licitación en curso, exacto. que se van a recibir ofertas ahora 20 y pico de fin de mes. Eh, y ya estamos en las puertas del invierno y hay que saber quién va a ser la operatoria. Claro. Vamos a tener que salir a buscar esos buques que hoy ya salen por lo menos el doble de lo que salían a principio de año. Ujú, Eh, la información es que ahora para mayo va a seguir en ARSA, está haciendo una primera compra, ahora está haciendo una ronda de consulta con las distribuidoras. ujú. Lo relevante es que el precio que está pasando son $23 el millón de BTU la Uf, unidad. Mercado interno estamos en uf, un precio estabilizado anual, puso el gobierno de 3,8, pero pasarle a las industrias, bueno, el triple, el cuádruple va a ser complejo. Yo creo ujú, que vamos a tener una merma de consumo con una retracción de la producción industrial claro. y después vamos a ver qué pasa con el sector eléctrico para generar en las centrales térmicas y con las distribuidoras que van a tener que obtener un pass-through Tal del cual. Enargas o del nuevo ente de gas y electricidad, con unos valores, bueno, como estamos viendo, ¿no? Altísimos Ujú. para ese gas de invierno que todavía no contratamos. Entonces, son varias incógnitas que se juegan ahí eh, y que, bueno, podrían afectar obviamente el sistema de gas e indirectamente el eléctrico.
Juan José, te quiero agradecer, especialmente te vengo hinchando, como decimos acá, el hecho de que nos brindes tu opinión, tu palabra, porque para Tierra del Fuego es importante. Vivimos esto que vos decías, ese pass-through que va a tener que hacer el gobierno nacional, tanto a industria como consumidores y distribuidores en todo el país, puede provocar un nuevo desajuste o provocarle por lo menos mayor estrés a la inflación, pero principalmente al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras de argentinos y a la industria en precios realmente exorbitantes para el próximo invierno. Y ese es el riesgo, ¿verdad? Sí, ese es el riesgo y bueno, estamos ahí a mitad de camino, así que habrá que ver cómo se desarrollan esos acontecimientos. Y déjame decir una palabra Sí, sí. para todos los fueguinos, no solo porque venimos del 2 de abril, sino porque, bueno, la noticia esta semana es la colocación en órbita de un microsatélite por Ujú. la CONAE y universidades nacionales, y bueno, ya empezaron a recibirse información desde el espacio, y una de las sedes terrenas está ahí en Tolwyn, si no me Así es, equivoco, así que así bueno, es. es importante para la provincia participar de esos esquemas de colaboración y posicionando al sistema público científico argentino bueno, en un alto estándar internacional. Tal cual. En la soberanía espacial también parte de la soberanía integral de nuestro país y para nosotros es un orgullo de que la CONAE tenga su centro de monitoreo aquí en la ciudad de Tolwyn. Así que gracias por la mención, Juan José. Te vamos a seguir molestando cuando puedas para que nos clarifiques así, de esta forma tan coloquial, tan... vos sos profe de un montón de cosas, sos máster en un montón de cosas, pero principalmente un referente para nosotros desde aquí dado tu experiencia, Juan José. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, queda a disposición. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Así pasaba, ¿eh? Juan José Carvajales les pido y les recomiendo, en serio, lean, nosotros publicamos, Boca de Pozo toma mucho de las publicaciones que hace Juan José Carvajales en la consultora Passepartout, que es líder nacional y regional en toda Latinoamérica en consultoría de gas y de petróleo. Es un verdadero honor, un orgullo para nosotros tener este contacto con Juan José, es un amigo, así que venimos charlando, esperábamos que se acomodara un poco el contexto nacional e internacional para tener certezas, pero lamentablemente no. Y como te decía, para defender lo que tenemos hay que conocer. Y si no conocemos, si no sabemos lo que pasa en el mundo, difícilmente puedas saber lo que pasa en tu país o en tu provincia. ¿Mm? Por eso nosotros apelamos a este tipo de entrevistas para clarificar. Puede venir un nuevo tarifazo en el invierno, producto de estas decisiones políticas que se toman o que tomó el gobierno nacional. En base a estas decisiones del gobierno nacional, son las decisiones que debe tomar el gobierno de la provincia. Por eso hacemos este programa relacionado también con servicios públicos, energía, política, porque es, apelando al famoso meme de Bill Clinton cuando dijo, es la economía, estúpido, es el modelo el que nos cierra y que ahora el gobierno, como manotazos de ahogado, tuvo que ponerle un freno al incremento en el precio de los combustibles, mientras en otros países ya hay desabastecimiento, colas interminables y racionalización de la nafta. Y aunque no lo creas, ahora te lo vamos a mostrar, porque esto es lo que verdaderamente importa en una provincia como la nuestra, que produce gas, que produce petróleo, pero que tiene una enorme deuda social con los verdaderos dueños del recurso que somos los fueguinos y las fueguinas. ¿Mm? Así que este programa lo hacemos para eso, para que no te tomen por boludo, amigo. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida retornamos aquí por Radio Más Multimedia en la 104.9 en la ciudad de Río Grande y en la 100.7 en la ciudad de Ushuaia. Ya venimos.